Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarle de los criterios para el diseño de ciertos floculadores y pues qué medidas nos dice RAS que debemos tener en cuenta. Entonces, bueno, para empezar tenemos que definir que un floculador hidráulico puede tratar ciertos caudales y puede ser de origen mecánico o hidráulico. El RAS nos dice que para caudales menores a 250 litros se podrán usar floculadores hidráulicos o mecánicos en su caso. Pero para caudales mayores a 250 litros se necesitarán o se usarán exclusivamente floculadores mecánicos. Entonces, el RAS también nos habla de un rango de gradientes de velocidad. Nos dice que los rangos de gradientes de velocidad deben ir de 70 segundos a la menos 1 a 10 segundos a la menos 1. Que su gradiente medio deberá ser de 40 segundos a la menos 1 y que deberá garantizar mínimo 3 zonas de gradiente. Entonces, pues son conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de un diseño de un floculador hidráulico, ya sea de flujo horizontal, de flujo vertical, ya sea un floculador Alabama, etcétera, etcétera. Bueno, también voy a hablarle un poco de partículas o floculación pericinética, en qué caso se presenta, la ortocinética, en qué caso se presenta también. Bueno, la pericinética nos dicen que se presenta en partículas menores o inferiores a una micra. Y en las ortocinéticas ya se presentan partículas mayores a esta. Entonces, vamos a hablar un poco de, bueno, como les estaba hablando ahora acerca de los intervalos de gradiente. Observamos que en los floculadores el gradiente debe ir del más alto al más bajo. Como vemos aquí, un gradiente alto, un gradiente un poco más bajo disminuyendo hasta llegar a un gradiente supremamente bajo. Esto para garantizar que el floc no se vaya a romper. Ahora hablemos un poco de la floculación pericinética. Bueno, se dice que la floculación pericinética se da cuando hay choques de partículas por movimientos brownianos. Si recordamos muy bien, sabemos que los movimientos brownianos son una característica presente en los coloides, lo cual le otorga una propiedad la cual es capaz de moverse en sentidos irregulares con una fuerza constante. Es decir, tenemos este punto rojo que es el coloide. Este movimiento browniano lo permite es que este se mueva hasta acá. Después los movimientos pueden ser irregulares, es decir, que ahora no sabemos si se va a mover a la derecha o a la izquierda. Todo va a depender del entorno. Y bueno, estos movimientos brownianos se dan cuando por acción de ese movimiento estas dos partículas pequeñas chocan y forman este floc más grande. Acá tenemos la floculación ortocinética que se da ya cuando hay choques de partículas por cambio de la dirección del flujo, es decir, choques intencionales, que básicamente es de lo que se trata el proceso de floculación, de generar floculación ortocinética, es decir, que por cambios de movimiento del flujo del agua, pues estas permitan y se agrupen y puedan chocar entre sí y asimismo aumentar su tamaño. Entonces acá podemos observar un floculador de flujo horizontal donde podemos ver que estos cambios de dirección que ocurren acá son los que nos permiten realizar una floculación ortocinética y que pues también nos establecen ciertos criterios de diseño, como podemos observar acá, pues cosas que se pueden diseñar, que se pueden calcular dentro ya del diseño más a fondo de este tipo de floculadores, ¿cierto? Entonces, mira, como observamos acá, hay como tal una distancia del punto 1 al punto 2 y básicamente se define el tiempo que demora el fluido, el agua, de recorrer desde el punto 1 al punto 2 se le conoce como tiempo de retención hidráulica. También podemos calcular la distancia que recorre el agua desde el punto 1 al punto 2. Se pueden calcular también procesos o mediciones como lo son la separación entre el tabique y la pared, los cuales vemos contenidos en A y B. Es decir, la distancia que hay de aquí, desde este punto que estoy colocando acá, hasta este otro punto, es decir, el B. Se pueden calcular los diferentes gradientes de velocidad. Se pueden calcular las pérdidas de energía, ya sea por fricción, es decir, por
el agua está en contacto, ¿cierto?, con esa base que puede ser anteriormente se hacía de asbesto cemento y ahora podemos encontrar que se está haciendo con fibras, con diferentes fibras. Entonces podemos calcular la fricción que se da por esos materiales. También podemos calcular la longitud total del floculador, es decir, la longitud desde aquí hasta aquí, asimismo el ancho. También ya hay términos más puntuales que conocemos en estos floculadores, como son la longitud útil, que la longitud útil es básicamente la longitud que hay desde este punto rojo hasta este otro punto rojo. Es decir, desde aquí, marco, hasta X. Esto se le conoce como longitud útil. También podemos calcular el volumen del tanque, es decir, todo el volumen que podrá tratar de agua o podrá contener con agua. Vamos a hablar ahora. Entonces vamos a hablar ahora de las diferentes fórmulas que hay para el diseño de floculadores hidráulicos de flujo horizontal. Podemos observar esta primera fórmula, que es la pérdida que se da por el agua cuando adicional por las curvas en el canal. Vimos que en los floculadores hidráulicos de flujo horizontal el movimiento, la floculación ortocinética se da por cambios de dirección en el agua. Entonces tenemos que tener en cuenta las pérdidas que ocurren en este proceso. También tenemos que tener en cuenta las pérdidas por fricción. Todas estas cuestiones. También tenemos que tener en cuenta las fórmulas para calcular el gradiente, la cual será gravedad por pérdida total sobre viscosidad por tiempo de retención. El número de baffles que habrán, que será la longitud total recorrida del agua sobre la longitud útil. Vemos que la longitud total del fluido o que recorre el agua dentro del floculador está dada por el volumen por el tiempo. Y asimismo vemos cuestión de cálculos más adicionales acá, como cómo calcular la profundidad. En la profundidad nos dan algo clave, que la profundidad debe ser mayor que 0.9 metros. Entonces tendremos que tener muy en cuenta esto a la hora del diseño. En caso tal que la profundidad no llegue a dar menor, ¿qué condiciones habrán que hacer? Tenemos que profundidad igual al volumen de la cámara como tal sobre separación entre tabiques. Entonces acá vemos que también hay unas recomendaciones para diseños y nos habla de que la recomendación para la separación entre tabiques debe ser igual a 0,45 metros. También nos hablan de que el ancho se puede calcular, o sea, será el volumen sobre la profundidad por la longitud caudal, que obviamente el volumen sobre tiempo. El área transversal, que se podrá calcular o será igual al volumen de la cámara sobre la longitud. Y ya acá son unas fórmulas más que todo que nos da la recomendación, como por ejemplo espacio libre entre tabique y pared, que acá nos dicen que debe ser 1.5 por la separación entre tabiques, es decir, 1.5 por 0.45 en caso tal de que esa vaya a ser o vayamos a tomar esa recomendación. También tenemos que el ancho de la cámara es igual a volumen sobre profundidad por longitud. Bueno, ya se lo habíamos colocado acá. Longitud efectiva, que es igual a ancho de la cámara menos espacio libre entre tabique y pared. Entonces, cada una de estas fórmulas ahora no tienen un poco de sentido porque no sabemos qué podemos calcular con ellas, o sí sabemos, pero no sabemos cómo se ve de forma tangible o cómo llegamos hasta esos procesos. Entonces, para eso vamos a hacer unos ejercicios que nos van a permitir ver especialmente cómo ocurren estos procesos. Entonces, pasamos a la diapositiva. Entonces, empezamos. Ejercicio 1. Este ejercicio 1 básicamente nos dice que debemos determinar las características básicas de un floculador hidráulico de flujo horizontal para un caudal de 70 litros por segundo. También nos dan unos datos que se suponen que son la velocidad del flujo, que será igual a 0,20 metros por segundo. Cabe recargar que todos estos rangos tienen que estar
fijados en las recomendaciones que nos están dando. Recuerden que anteriormente en la diapositiva anterior teníamos una tablita de recomendaciones. Entonces tenemos que ver efectivamente la velocidad del flujo. Allá nos da unas recomendaciones que tenía que ir de 0,20, si no estoy mal, a 0,60. Vemos que aquí está dentro del rango, entonces podemos trabajar con esta. También nos hablan de un tiempo de retención hidráulica. En las recomendaciones también se hablaba de un tiempo de retención hidráulica. Y pues efectivamente esta está dentro del rango sugerido, que son 30 minutos o en su defecto 1800 segundos. Entonces empezamos. ¿Cómo podemos empezar realizando el cálculo de las diferentes mediciones o las características básicas para el floculador hidráulico? Entonces empezamos primero que todo calculando la longitud que este recorrerá, es decir, la longitud o la distancia que recorrerá el flujo en su totalidad, hasta que salga del proceso o de la cámara de floculación. Entonces vemos que la longitud es igual a velocidad por el tiempo. Entonces ya tenemos todos estos datos, 0.20 metros por segundo por 1800 segundos. Se cancelan los segundos, ¿cierto? Y efectivamente nos quedan metros, que al final recorrerá 360 metros. Podemos seguir calculando el volumen de la cámara. El volumen de la cámara, habíamos hablado que caudal era igual a volumen sobre tiempo. Este volumen es el volumen de la cámara sobre el tiempo de retención hidráulico. Como ya tenemos el caudal, que nos lo da al principio del ejercicio, 70 litros por segundo, tenemos el tiempo, que igualmente nos lo dan 1800 segundos, procedemos a calcular. Entonces sabemos que para despejar el volumen, el tiempo pasará a multiplicar y quedará caudal por tiempo. Finalmente nos quedarán 70 litros por segundo por 1800 segundos. Los segundos se cancelarán y nos quedarán en litros las unidades, es decir, unidades de volumen. Nos quedarán, el volumen será de 126.000 litros. Que como estamos trabajando, o muchos procesos acá se trabajan en metros, es mejor trabajar estas unidades de volumen también en metros cúbicos. Entonces sabemos que un metro cúbico equivale a 100 litros, entonces utilizamos esas unidades de conversión y finalmente nos queda 126 metros cúbicos. Seguimos calculando y podemos calcular el área transversal. Entonces, con las fórmulas que yo les había dicho anteriormente, sabemos que área transversal es igual a volumen sobre longitud. Ya el volumen lo acabamos de calcular, que son estos 126 metros cúbicos, y la longitud son los 360 metros que calculamos previamente igualmente. Reemplazamos y al final nos queda un área transversal de 0,35 metros cuadrados. Seguimos calculando, podemos calcular también la profundidad que este tendrá o que tendrá el flujo. Entonces sabíamos que por las fórmulas anteriores que yo había dado, profundidad es igual a área transversal sobre distancia entre tabiques. ¿Qué pasa aquí? Que ya tenemos el área transversal. La distancia entre tabiques también la tenemos, que por recomendaciones dice que sea de 0,45 metros. Entonces calculamos profundidad 0,35 metros al área transversal sobre 0,45 metros cuadrados, que es la distancia entre tabiques. Vemos que esta nos da 0,78, pero ¿qué pasa? Que esto nos dice que la profundidad obligatoriamente tiene que ser mayor a 0 o igual a 0,9 metros. Vemos que no cumple. Entonces, ¿qué pasa? Acá entonces colocamos como en una balanza qué importa más, si importa más la distancia entre tabiques o la profundidad del flujo. Efectivamente importa más la profundidad del flujo, por lo que entonces para modificar esto tendremos que modificar la distancia entre tabiques. Entonces cambiamos la distancia entre tabiques que habrá, que ahora la colocaremos a 0,35 metros a ver qué sucede. Entonces, haciendo el cálculo, vemos que nos da una profundidad de 1 metro, valor que es mayor a 0,9. Entonces, por lo que le damos chulito y continuamos con el ejercicio. Ahora podemos hallar la altura total del floculador, que bueno, que por recomendaciones este nos dice que el borde libre
obviamente tenemos que, para calcular la altura total del floculador, tenemos que tener en consideraciones unos bordes libres. Nos dicen que debe ser el 30% de la profundidad. Vemos que pues le sacamos el 30% a este metro, a un metro, y será efectivamente 30 centímetros, ¿cierto? Simplemente para la altura total sumamos estos dos valores y nos dará 1 metro más 30 centímetros, nos dará 1,30 metros. Hasta ahí todo claro. Entonces seguimos con el espacio libre entre tabique y pared, que bueno, por recomendaciones se dice que sea 1.5 por la distancia entre tabique, y pues vemos que bueno, este ETBIP es pues básicamente las siglas de espacio libre entre tabique y pared. Entonces realizamos la multiplicación. Habíamos acordado que era 1.5 por la distancia entre tabiques, que la habíamos colocado como 0,35. Entonces hacemos la multiplicación. Vemos que este valor nos da 0,53 metros. Entonces, por factores de medición o de diseño, este se aproxima a 0,6 metros, porque pues obviamente en el cálculo a la hora de construcción será como muy difícil establecer o garantizar esos 0,53 metros, por lo que se aproxima a 0,6. Entonces, bueno, acá como nos dan el ancho de la cámara en muchos otros ejercicios, en muchos otros casos, si no nos darán, se asume un ancho de cámara de 3 metros para poder continuar con la solución del ejercicio. Bueno, como les había dicho en la fórmula anterior, la longitud útil básicamente se halla restándole el ancho de la cámara menos el espacio libre entre tabique y pared. Entonces lo tenemos muy en cuenta y pues hacemos la resta, y al final el ancho o la longitud útil será de 2.4 metros. Continuamos calculando el número de canales. El número de canales, que será longitud total sobre longitud útil. Ya teniendo la longitud total, que serán los 360 metros, sobre la longitud útil, que serán 2.4 metros, procedemos a realizar el cálculo. Y al final nos da un número de canales de 150.